pero están puestos mis compañeros en esta mesa de periodismo. Bienvenidos, bienvenidos Temoris, Arturo y Arnoldo, que ya están aquí. Bueno, Arturo Rodríguez, buenas tardes, estimado Arturo. Buenas tardes, qué gusto saludar. ¿Sí me oigo? Sí, sí, ¿te oyes? ¿Qué tienes allá a un lado? ¿De esas varitas como de Star Wars o de qué es esa? Hay una varita que tienes ahí. No, sabes que es una rendija de la persiana. ¡Ah! Bienvenido, Arturo, muchas gracias. Muchas Temoris gracias. Greco, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio, Arturo, Arnoldo? Sí, yo también pensaba que era como una especie de espada láser, pero no. Sí, no. sí, ¿no? Dijimos, órale ya, Arturo, el gladiador político, periodístico. No, ¿sabes qué? Es que me prestaron aquí y consulté con la producción, con el maestro Santillán, y se veía muy quemada la toma, entonces pues bajamos las persianas, pero quedó ahí la rendijita, y sí, ahorita lo estoy viendo y sí se ve como un... Sí, así como una... Arnoldo Cuellar. Yo pensé que era un poste con suero arriba, dije, qué barbaridad. Dale, ¿un póster con qué? Un poste, de estos me cuelgan el suero en los hospitales. No, ya, esas ya son palabras mayores. Bien crudo. Así. Bien crudo, así de échale aquí. Oye, Arturo, bien crudos de política que vamos a quedar después de todo lo que estamos viendo, un exceso de información, detalles, preocupaciones de Marcelo Ebrard y de Gerardo Fernández Noroña, actitud de embriaguez política positiva de Mario Delgado, que dice que todo va a salir adelante, el presidente López Obrador, que dice que entregará el bastón de mando el miércoles, lo había dicho, y ahora dijo, pues el miércoles o el jueves. ¿Cómo vas viendo todo este proceso de vorágine política, de borrachera política en buen sentido, de cruda política? ¿Cómo vas viendo el tema, con suero o sin suero, Arturo Rodríguez? Bueno, mira, creo que estamos ante un hecho inédito, naturalmente, o sea, no, es un proceso que no se había vivido en el país con un partido como Morena, o sea, con Morena como partido en el gobierno, y un proceso sucesorio. Tengo regreso, no sé si estoy sonando bien. Sí, bien. Tienes regreso tienes regreso con, a ver, síguele y nosotros te avisamos. A ver, por favor. Bueno, decía que eso es un proceso interesante en ese sentido, la primera vez que lo observamos, y naturalmente hay muchas lecturas de lo que está ocurriendo desde hace ya bastante tiempo con los aspirantes a la sucesión presidencial, las llamadas corcholatas. El punto me parece que tiene que ver con el método, que no solo es de Morena, lo aplicó también el Frente Amplio, que es el método de las encuestas. Es decir, creo que las encuestas han dejado ya bastante constancia de que son un modelo agotado políticamente que no necesariamente garantiza la democracia interna en los partidos y que sin embargo se le apuesta porque fue una definición del presidente López Obrador desde que fundó Morena y se presta a muchísimas interpretaciones en función de cómo es que se aplica, quién las aplica, los conflictos que se han suscitado en Morena desde hace tiempo con motivo de la encuesta son cuantiosos a nivel municipal, a nivel distrital, local y distrital federal, a nivel gubernaturas, y hoy lo vemos pues perfilándose conflictivamente en el caso de la sucesión o de la designación de esta coordinación que es la antesala de la candidatura presidencial, como ya lo vimos este año en el caso del estado de Coahuila, como lo vimos el año pasado en el caso de Quintana Roo y la salida de José Luis Pech, como lo vimos en el 22 con el caso de Cristóbal Arias y de Claudia Yáñez Centeno en Colima, como lo vimos en el 2020 con el caso del propio Mario Delgado y la forma en la que llega a la dirigencia. Oye, entonces, Arturo, estás diciendo lo que mucho se menciona, de que la encuesta es de quien la paga, y en este caso, la encuesta es un instrumento
de modulación política al servicio de quien las contrata? Pues yo creo que han intentado que no sea así. Este esquema de que cada quien plantee una casa encuestadora para el espejo y de tratar de construir una fórmula que, sin embargo, me llama mucho la atención cómo insisten en la transparencia, tanto Mario Delgado como Alfonso Durazo, el presidente del Consejo Nacional de Morena, pero que en realidad el método desde siempre ha sido poco transparente, ¿no? Y creo que entre la falta de transparencia, la forma en la que se manejan las cosas, la idea de que hay una favorita en este caso, pareciera que pues hay visos de que se pudiera generar un conflicto interno mayor. Entonces, creo que sí, la posición del dirigente nacional pues es encomiar el método, decir que va muy bien. La posición de quien se advierte favorecida en este caso, pues es naturalmente defender el método, y la posición de quienes se sienten en desventaja competitiva es cuestionarlo. Me parece que tienen que hacer una revisión los partidos, Morena, naturalmente, pero también los opositores, para ver, porque ¿qué hubiera pasado? Nada más adelanto muy breve el tema. ¿Qué hubiera pasado si se iban a la consulta el domingo y las estructuras del PRI, por ejemplo, operaban a favor de Beatriz Paredes? O sea, o si no tenían el número de gente que dicen que se habían empadronado, que millones, y que la consulta fuera muy baja, Arturo, ¿verdad? Y que fuera muy baja. O sea, hay muchas lecturas, pero lo cierto es que al no dejar llegar a su fin los procesos, o no tener procesos que no dependan exclusivamente de una herramienta metodológica, pues no sabemos cuándo se pueden generar las rupturas. Bien, Arturo, gracias. Temoris Greco, la audiencia ya descubrió. Lo que está ahí tras Arturo Rodríguez no es una hendidura, no es un resquicio, es el bastón de mando. Tiene ahí un bastón de mando, eso es lo que están diciendo aquí en el chat. Temoris Greco, ¿cómo vas viendo este proceso en el cual, a cuyo final, este proceso de la 4T tendrá la entrega formal del bastón de mando del movimiento de la 4T? ¿Qué reflexiones te suscitan? Debilidades, fortalezas de este proceso, Temoris. Bueno, creo que la idea del presidente de hacer este bastón de mando, pues es como un esfuerzo de trasladar su carisma, el carisma que le ha sostenido este proyecto, a la persona que finalmente quede. Y ya no sé si eso es posible, más allá de lo simbólico, pues Andrés Manuel es Andrés Manuel, y ninguno de los aspirantes tiene un arrastre como el que él tiene. Cuando se dice que, o sea, todos creemos, o sea, lo hemos comentado un buen de veces, que la favorita del presidente es Claudia, pero no necesariamente el presidente ha echado su peso por Claudia. Ella en todas las encuestas está bastante adelante. A los ebrardistas no les gusta reconocerla, pero todas las encuestas lo muestran, todas las encuestas de Reforma, del Universal, del Financiero, del Economista, que si tienen alguna simpatía en la 4T sería con Marcelo, no con Claudia. Y, pero el promedio de las encuestas, como lo podemos ver en Pulse MX, que junta todas las encuestas y hace un promedio, pues le da 34, 35% a Claudia, que es la tercera parte de las preferencias, lejos de los 60% que alcanza el presidente de preferencias a nivel nacional. O sea, se ve o sea, que el presidente haya echado toda la carne al asador para asegurarse de la llegada de Claudia. Sí, hay una posibilidad de que el mismo diseño del proceso con 6 candidatos haya sido una forma de dividir las preferencias de tal manera que finalmente Claudia obtenga el pedazo mayor de ese pastel. Pero bueno, el caso es que no se ve una cargada como la que están diciendo. Sí, de algunas personas, sí, probablemente algunos funcionarios y gobernadores, pero no me parece que el presidente haya echado el morenismo completo a apoyar a Claudia. Y es que lo que hubiera conseguido, pues hubiera sido la salida inmediata de Marcelo. Ahora, estaba oyendo lo que te decía Carolina Rocha hace un rato.
que es una cosa que ya hemos estado manejando, o sea, que ya hemos estado pues planteando como hipótesis del trabajo. Ella decía que quizás Marcelo haya pactado una salida de Morena, digamos, decente, sin demasiados aspavientos, sí creíble, necesariamente tiene que haber un conflicto para que se justifique y para que sea creíble, pero tampoco a muerte, para permitirle a Marcelo hacer una competencia contra Claudia y ver quién al final de cuentas gana. No estoy seguro, pero sí es una hipótesis que me llama la atención, porque como había planteado antes, ¿qué tal si precisamente una salida de Marcelo, una candidatura de Marcelo, pues está destinada no solamente a dividir a la oposición, porque a mí me parece que le quitaría más votos a Xochitl que a Claudia, en la medida en que hay un conjunto del electorado que no le gusta el PRI, no tolera la idea del PRI, no le gusta el PAN, tampoco le gusta Xochitl, pero tampoco quiere votar por Morena, y Marcelo sería como una gran opción para ellos. Pero ¿qué tal si la idea es darle a Movimiento Ciudadano, por ejemplo, que pueda llegar a tener un 15%, con lo cual construya una bancada parlamentaria, una bancada en el Congreso, en diputados y en senadores, que sea suficientemente grande como para efectivamente jugar de bisagra y permitirle a la 4T, mediante negociaciones puntuales, caso por caso, iniciativa por iniciativa, que le permita a la 4T obtener los votos suficientes para llegar a la mayoría calificada y pasar las reformas constitucionales que no ha podido pasar hasta ahora. O sea, con eso reduciría al PRI y al PAN, o sea, reduce el universo de votantes a los cuales ellos pueden llegar, y probablemente si ahorita podrían obtener un 40-35%, bajarían los dos partidos más la rémora al 20%. O sea, eso unas expresiones mucho menores que las que tuvieron en 2018. Eso es una posibilidad. Solamente que también hay que recordar el caso de Ricardo Mejía Verdeja, que también nos preguntábamos si había sido una salida pactada para permitirle competir y pegarle a Guadiana, porque Guadiana pues era un candidato incómodo, y al final el presidente maltrató a Verdeja y le dio el calificativo de traidor. Entonces, también esto podría ocurrir en el caso de Marcelo. Bien, Temoris. Algunas personas dicen en el chat, Temoris, que a lo mejor tu micrófono del audífono pega con el botón de la camisa y se oye cierto ruidito. Pero seguimos adelante. Arnoldo Cuellar. Arnoldo, ¿cómo ves esta idea maquiavélica de que el presidente López Obrador podía tener, de hecho, dos candidatos por diferentes partidos? Marcelo por el Movimiento Ciudadano, Claudia por Morena, y ya en el colmo yo diría, bueno, pues ya nomás faltaría que Fernández Noroña se lanzara por el PT, y entonces sería un abanico de candidatos de la 4T en diferentes espacios. Y luego, Arnoldo, hay otro dato. Agustín Basabe, hijo del Agustín Basabe, que conocemos que fue presidente nacional del PRD, diputado federal priista. Entrevistó a Luis Donaldo. Sí, Agustín Basabe, papá, entrevistó a Luis Donaldo como si fuera un periodista, así un entrevistador distante, como si él no estuviera metido ahí. Oye, Luis Donaldo, ¿y te vas a lanzar de candidato? Ah, qué bueno que me preguntas, porque bla, bla, bla. Bueno, pero el hijo propone que haya una alianza entre Movimiento Ciudadano con su candidato frente al frente opositor con su candidata. Y yo pregunto, lo publiqué incluso en la columna astillero de hoy, digo, bueno, y si el candidato de Movimiento Ciudadano es Marcelo Ebrard, esa competencia, esa última encuesta, se daría entre Marcelo Ebrard y Xóchitl Gálvez. ¿Lo aceptaría Xóchitl? Porque creo que ahí sí encontraría una resistencia fuerte Xóchitl Gálvez, una oposición fuerte en esa hipótesis. En fin, Arnoldo, ¿cómo vas viendo todos estos entretelones? Pues que estamos en el terreno de cuestiones, como Arturo definía al principio, inéditas, y que me parece muy bien que el país transite por ese tipo de cosas. No están para menos los retos enfrente, ¿no? Mira, por ejemplo, ya la soberbia partidista y el egocentrismo de los dirigentes políticos de PRI y PAN
fue rasurado enormemente con el tema de tener que aceptar a Xóchitl Gálvez, que se te olvida mencionar, Julio, a Xóchitl como otra creación, aunque sea indirecta, accionar político López Obradorista, ¿no? Y de esta tesis que ya decíamos aquí el otro día de la izquierdización de la agenda política nacional completa, ¿no? Pues con estos candidatos que tú estás elucubrando en este momento por las otras fuerzas políticas. Y que a mí me parece el fenómeno más interesante de que muestra todo esto. O sea, cómo López Obrador, con esa labor de años, logra sacar, sacar del sótano, no del closet, sino del sótano, un profundo sótano, las preocupaciones políticas de amplias mayorías de este país, ¿no? Faltan cosas todavía, pero sin duda movió la agenda. No únicamente como quieren sus oponentes por el tema de los programas sociales, creo que desde antes, creo que situó el tema en el debate y esos recorridos incesantes por el país y todo contribuyeron mucho, de tal manera que hoy no hay de otra, hoy hay que ser populista, ser de izquierda, cualquier cosa que se le llame, atender a los reclamos de que este país lo que requiere con plena urgencia es una política que atienda a la desigualdad. En ese sentido, bueno, pues los partidos tienen que echar mano de la imaginación. Yo creo que ya Claudio X González, los intelectuales que le rodean y estos partidos políticos que lo acompañan y que quizás sean los más difíciles de convencer porque todos lo reducen a recurso económico, a ganancias en votos, etcétera, ya hicieron un esfuerzo notable de moverse de sus obsesiones o de lo que los ata siempre, estar dentro de la caja, ¿no? Para inventar una candidata que no se veía por ninguna parte que pudiera reunirlos a ellos, ¿no? Y hacerlos plantear este asunto de una outsider prefabricada, digamos, cómoda, domesticada de alguna manera, ¿no? Pero, pues, si Movimiento Ciudadano no se quiere quedar atrás y en medio de las tensiones a las que lo somete la salida de Alfaro, etcétera, pues tendrá que empezar a buscar, a innovar, o si existen esos acuerdos profundos y esa gran puesta en escena de la salida de Marcelo, de alguna manera acordada o consentida por el presidente de la República para acabar de manejar los hilos de su sucesión desde la mayor parte de las fuerzas políticas que están compitiendo, entonces ya estaríamos ante un asunto mucho mayor, ¿no? Esta obra de teatro ni Ionesco se lo hubiera imaginado, ¿no? Así es, Arnoldo. Gracias. Arturo Rodríguez. ¿Ya es Claudia? Híjole, pues yo creo que sí, ¿no? Es como todo pareciera indicar que esa es la tendencia para usar el argot de las encuestas. Pareciera ya también un juego muy resuelto desde hace tiempo. Pero bueno, siempre puede haber sorpresas. O sea, ahorita, por ejemplo, Temoris mencionaba el caso de Mejía Verdeja, y yo creo que hasta el 11 de diciembre, hasta el 12 de diciembre pasado por la mañana, había una convicción de que Ricardo Mejía era el favorito de la presidencia y que iba a ser el candidato a la gubernatura de Coahuila, y no fue así. Entonces, quizás precisamente esta condición inédita a la que ya también se ha referido Arnoldo, pues nos lleva a ver que no siempre están las cosas resueltas. Ahora, yo insisto, las tendencias parecen ir en esa dirección, y creo que el tema pasa por dos aspectos, o sea, en Morena y también con los otros. El primero tiene que ver con la legalidad, o sea, estamos ante la definición de candidaturas presidenciales, se ha hablado ampliamente de eso, creo que por un tema de respeto a la legalidad, pues no tendrían por qué estarlo haciendo tramposamente ninguno de los polos en disputa. Pero lo están haciendo. Entonces, hay un tema de legalidad comprometida y hay un tema de legitimidad. Yo creo, estoy convencido de eso,
que Claudia podría haber alcanzado la candidatura presidencial con la suficiente legitimidad, sin necesidad de diferentes indicadores que nos hacen, que ponen en entredicho su legitimidad. Y en especial este esquema de encuestas que no ha dejado pues satisfechos a los dos aspirantes con mayor resonancia en la opinión pública, que son Marcelo Ebrard y naturalmente Gerardo Fernández Noroña, como también ocurrió con el Frente Amplio, Julio. O sea, ahí también hay un problema de legitimidad. El de legalidad, pues bueno, ya está claro que los dos lo golpean y que hay un menosprecio a la legalidad, pero en materia de legitimidad, la forma en la que se canceló la metodología que tanto presumieron cuando la construyeron, pues termina también dejando en entredicho la legitimidad de esa postulación. Entonces, en ambos sentidos yo creo que tenemos un problema, más allá de quién sea, de las formas de jugar el juego democrático en todas las clases políticas de este país. Bien, Arturo, gracias. Arturo, nada más creo que el micrófono, ahora andamos en día de micrófonos, está muy pegado a la camisa y hace que se escuche el roce con la camisa. Por ahí, ahí estamos. Bueno, seguimos adelante. Gracias, Arturo. Temuris Greco, ¿qué hacer? ¿Qué va a pasar con los demás? ¿Qué pasaría con Adán Augusto? ¿Crecería? ¿No habrá crecido? Ya conoceremos los números oficiales, pero en términos generales, ¿qué se puede esperar en el futuro político de Adán Augusto, de Fernández Noroña y de Ricardo Monreal? De Velasco Cuello, de Manuel, del Verde, pues como que va por otro camino, creo yo, pero estos tres personajes, Adán Augusto, Fernández Noroña y Ricardo Monreal, ¿cómo ves? ¿Dónde encajan en el rompecabezas que se va armando? Pues fíjate que según este promedio de encuestas que hace Pulse MX, que como digo, incluye a todas las encuestas, y que bueno, o sea, pues que no quiero creer en eso, que no crea, pero es la única referencia más o menos sólida que podemos tener para medir cómo ha ido avanzando la campaña. Quien ha tenido un crecimiento en relación con su porcentaje de salida más sólido ha sido Velasco, como del 1 al 4%. Entonces, o sea que ha crecido en un 150%. Otro que ya lo hemos mencionado antes en varias ocasiones, que ha crecido razonablemente bien, ha sido Gerardo, que ha subido, según Pulse MX, de un 8 a 10%, o sea, ha subido un 25% y sobre todo ha alcanzado una presencia que no tenía hasta antes de haber sido reconocido como una de las corcholatas. Parece que son los más directamente ganones. Claudia y Ebrard se quedaron más o menos estables, o sea, Claudia sí aumentó un poco su ventaja sobre Ebrard, pero salió como puntera, termina como puntera y Marcelo en segundo lugar, y también Ricardo Monreal tiene un desplome que es el más dañado durante esta campaña, que parece que lo puede dejar en quinto y quizás en sexto lugar, de acuerdo como estamos viendo estas en encuestas este promedio de encuestas de Pulse MX. Y también Adán Augusto ha tenido un desplome y eso de que Adán Augusto al principio sorprendió, uno, porque parecía que su candidatura pues era nada más de relleno, y la inversión que vimos que hizo, el montón de espectaculares, pues parece que él sí se tomó en serio la posibilidad de ganar la candidatura presidencial o por lo menos de consolidar una presencia nacional más allá del lugar que le dio Andrés Manuel, porque la única razón, o sea, de los otros candidatos, hay razones personales por su trabajo que los colocaron entre las corcholatas. El único que fue colocado de manera inesperada, tal vez hasta por él, entre las corcholatas fue Adán Augusto, cuando Andrés Manuel se lo trajo de Tabasco para ser secretario de Gobernación, y lo que Adán Augusto debe también querer intentar es que cuando Andrés Manuel se retire a su rancho, si es que finalmente lo hace y haya otro presidente o presidenta, pues él no desaparezca
de la misma forma en que apareció de la nada. Pero él perdió 4 puntos durante esta campaña, bajó del 18 al 14%, a pesar de que sí ganó algunas simpatías que yo no esperaba, que entre personas que hubiéramos imaginado que iban a estar en otro campo, y no fue así. Entonces, pues vamos a ver también si Adán Augusto en un tercer lugar consigue la coordinación de la Cámara de Diputados. Eso podría permitirle ganar o mantener una presencia. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Y Monreal, con este desplome, pues también vamos a ver qué pasa. Aquí en la alcaldía Cuauhtémoc, pues tiene a Temístocles Nava como el aspirante que va a tratar de conseguir la candidatura de Morena para mantener el coto monrealista que ha sido la alcaldía Cuauhtémoc desde que Monreal la gobernó hace 9 años, y vamos a ver si esto sigue adelante, y también qué hueso quiere Monreal como premio de consolación. Bien, gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, la regla de oro que dio a conocer Xóchitl Gálvez respecto a la integración de su equipo, ha de suponerse, o de la gente que la acompañe, pues la regla de oro, así lo dijo ni huevones, ni rateros, ni pendejos. Se multiplicaron las observaciones acerca de quiénes son los líderes partidistas constructores de su candidatura: Zambrano, Marco Cortés y Alito Moreno, y cada quien le asignó a cada uno el adjetivo proveniente de la regla de oro emitida por Xóchitl Gálvez. El presidente de la República dijo hoy en la mañana que pues cómo era posible que se aspirara a gobernar a alguien que solo se la pasa diciendo groserías, y la propia Xóchitl ha respondido hoy diciendo: grosería la situación del país. ¿Cómo vas viendo ese? Leí también por ahí algún comentario de algún articulista en Reforma que dice que tiene carisma Xóchitl Gálvez, pero que tal vez no tenga preparación y no tenga lo suficiente para aspirar a gobernar al país. ¿Cómo vas viendo este transcurrir del carisma o no, la preparación o no de Xóchitl Gálvez, Arnoldo? Bueno, pues lo primero que tendría que decir es que quedan muy mal parados Krause y Aguilar Camín y Christopher Domínguez, porque el discurso de Xóchitl pareció que finalmente lo retomó de algunos textos de los agachados de Ríos, ¿no? O de los supermansos, que no eran malos para nada, eran absolutamente todo lo contrario, ¿no? Pero yo creo que está el intento insistente de extender el tema de la fabricación del fenómeno, pero eso es muy complicado porque los fenómenos se producen y no es posible inventarlos. No puedes estar todo el tiempo con el petate de que fuerte, qué bien, que no reunió la gente que se supone que saldría si es lo que se dice que es este movimiento, ni en la provincia, ni aquí en León había 300 personas, digo, creo que han reunido más las marchas contra los libros de texto, que esto se supone que es más amplio. Pero me parece que es algo que va a empobrecerse mucho. Incluso me preocupa que muchos críticos del conservadurismo, aquí nos incluyo a nosotros tres, personas que pensamos que, a nosotros cuatro, perdón, que la 4T es algo que debe profundizarse, que al país le merecía ocurrir algo así, que ha quedado a deber, pero que es un movimiento que va en la dirección correcta, pero que hace falta afinar su precisión y afinar su debate interno y su autocrítica. De todas formas, me preocupa que estemos tan obsesionados con el fenómeno Xóchitl en sentido contrario. Yo creo que no da para más. El discurso es realmente pobre. Además, hay este divorcio entre lo que muy probablemente esté trabajando su superasesor, José Ángel Gurría. Cabeza de vaca no debe estar trabajando absolutamente nada, porque entiendo que anda litigando otras cosas, ¿no? Con lo que ella va a ir a decir a la calle. Vicente Fox, que es el fenómeno con el que se le equipara, logró representar dos cosas, ¿no? El deseo de cambio, un deseo de cambio muy asfixiado, muy atorado después del 88, después del 94, con el discurso este simplón y facilón. Yo creo que no estamos en esa circunstancia.
Yo creo que el deseo de cambio que se mostró en el 18, que mantiene movilizada a buena parte de la población del país, y que requiere, como dije antes, profundizarse, no lo va a representar el discurso de Xóchitl, ni su lenguaje florido, ni su simpleza política. Yo creo que se requeriría mucho más. Y esto va a dar de sí con el tiempo, con los meses, con las semanas, cuando se agote recordemos que ya no hay dinero, que va a ir a los estados a hacer campaña y que los mítines cuestan y que la movilización cuesta y que hoy los gobernadores de 20 y tantos estados no son ni panistas ni priistas, y vamos a ver cómo le va, ¿no? Porque esa es otra realidad. Esos gobernadores se van a volcar con el candidato o la muy probable candidata de Morena, también mal hecho, también con recurso público, etcétera, pero el frente le va a batallar mucho, y entonces el puro carisma que quieren ver en Xóchitl, que pues por ningún lado resulta, porque más bien son las ganas de creer. Ese es el fenómeno que sería fabuloso para un psicólogo social entender, ¿no? Las ganas de creer de toda esta amplia capas de población de diversos niveles socioeconómicos, que sí están en contra de López Obrador por diversas causas, por razones personales muy concretas, políticas muy concretas, raciales o de odio, o legítimas también y por algún tipo de argumentación política, pero que necesitaban inventar algo para salir a la agenda del 2024 y que han decidido, buena parte de ellos, creer en Xóchitl como este mascarón de proa, ¿no? Entonces, vamos a ver cuánto dura esto. Los dirigentes de los partidos que están solamente cruzando los dedos para que la gasolina alcance, para que las curules plurinominales no se adelgacen, y además, a la espera de lo otro que hablábamos cuando iniciamos la mesa, los posibles movimiento ciudadano, o de Marcelo Ebrard, etcétera, pues esto empezó demasiado temprano, ¿eh? Digo, demasiado temprano. Regresando a la metáfora futbolera, le acabamos de ganar ni siquiera a la selección del Salvador, sino yo creo que a una selección de las prisiones de la Mara Salvatrucha que tiene ahí Bukele, y ya estamos pensando que esto nos da para llegar al próximo campeonato del mundo, ¿no? Bien. Yo creo que... Yo no creo que los dejen jugar en esas prisiones de Bukele, ¿eh? Por eso México puede golearlos, ¿no? Sí. Arturo, gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, yo pensé que me había salvado de la cuarteta que finalmente dijo Arnoldo Cuellar, de quienes apoyamos un proceso tal vez, pero criticamos y queremos que haya más profundización. Pero bueno, ya que nos... Yo pensaba que me estaba salvando yo. Sí, no, yo también, yo dije, ya me hacemos una encuesta. Híjole, no, ni para qué una encuesta. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de este episodio tan peculiar en el cual el presidente de la República asistió al sexto y último informe de Alfredo del Mazo y mutuamente se extendieron reconocimientos, agradecimientos en una relación aparentemente muy tersa, una transición de terciopelo en el Estado de México, y el propio Alito dice que van a analizar si lo expulsan a Del Mazo del PRI, lo cual pareciera seguir el modus operandi de cuando uno de los miembros del PRI, gobernadores en funciones que perdieron ante Morena, haya sido como haya sido, son premiados con cargos diplomáticos o cosas por el estilo. ¿Qué te parece ese episodio? El fin del grupo Atlacomulco, el enterrador Alfredo del Mazo, la irrupción del grupo Texcoco y el abrazo entre Alfredo del Mazo y López Obrador. Arturo. Hoy divido mi comentario muy rápidamente porque volvemos a la mesa. Luego se enojan hasta porque dice uno que es la mesa Montessori, pero bueno, a esta mesa ácrata. Órale, somos la mesa ácrata. Sí, es cierto. Los ingobernables, algo así nos podemos poner. ¿Verdad? Es que quería hacer un comentario muy breve de Adán Augusto, porque yo creo que hay papeles que se deben aquilatar en su justa dimensión en un proceso como el que está viviendo Morena. Y yo creo que Adán Augusto, como quienes con él simpatizan y también quienes estamos observando, pues siempre supimos que no estaba en una posibilidad real de ganar las encuestas de Morena para ser el elegido. Pero me parece muy significativo que cuando uno revisa
qué fue lo que estuvo haciendo cada uno de los aspirantes. En el caso de Adán Augusto podemos ver que hizo algo que me parece, primero sí me sorprendió que lo hiciera, y segundo me parece que encaja perfectamente en una lógica López Obradorista, que fue hacer una campaña por tierra con lana, yo no sé si de él o cómo, pero con lana, hacer una campaña por tierra visitando pueblos, comunidades donde no había grandes medios, donde no había enormes concentraciones, y que cuando tuvo necesidad de hacer algunas concentraciones en grandes centros urbanos, pues las hizo y no las hizo mal. Entonces, me parece que este trabajo territorial no es gratuito. Yo creo que si en este momento tuviéramos que pensar ya en las radiografías de lo que será la campaña presidencial, me parece que nadie podrá excluir a Adán Augusto de ser el coordinador de campaña precisamente por la articulación territorial que logró y que las otras corcholatas no han hecho. Entonces me parece que es un papel que hay que destacar o aquilatar en esa dimensión, porque es también un trabajo silencioso, que es precisamente el trabajo con el que se ganan las elecciones. O sea, cuando tú operas pues a ras de tierra para construir los acuerdos con liderazgos locales y con pues en el discurso les gusta decir con el pueblo. Bueno, pues con el pueblo. Oye, Arturo, pero Arturo, a mí me llama la atención, y en consonancia con lo que estás diciendo, que a diferencia de el Frente Amplio, que no pudieron mover realmente a sus bases, que no tuvieron una operación prolongada de acción política, de acción electoral, la verdad es que más allá de preferencias, filias o fobias, el hecho es que Morena y sus aliados desplegaron un sistema de operación política por todo el país que hoy tiene esa posibilidad. Si llegan a conjuntarse y a seguir adelante juntos, la verdad es que son una serie de grupos activados, organizados y preparados, lo cual me parece que es una gran estrategia de Morena, Arturo. Sí, sí, sí. Digo, en el argot de los partidos es como aceitar la maquinaria, ¿no? Sí. Estar ahí permanentemente trabajando con la base, con los comités, que es lo que antes hacían los priistas, los panistas no tanto, pero los priistas eso hacían, y me parece que sus esquemas corporativos, estos sistemas de pirámide que funcionaban. Yo no sé quién los inventó primero, si el PRI o Amway o algún Jafra o Avon, pero funcionan maravillosamente. Y en cuanto a resultados electorales, yo creo que eso es lo que están haciendo, ¿no? Entonces, me parece que el papel de Adán, porque es un trabajo que además no está haciendo Mario Delgado, ¿no? Está haciendo Adán. Y a Mario hay que observar que el trabajo que ha estado haciendo con bases en las alcaldías de la Ciudad de México pareciera tener otra lectura, ¿no? Porque cuando Mario se ha estado reuniendo con militancia en los últimos 2 meses, ha sido estrictamente en las alcaldías de la Ciudad de México. Eso me parece también que es algo que tenemos que tener por ahí en el radar. Ahora, muy rápido respecto, porque luego pues ya me extiendo, porque ya bueno, pues sí. tema y luego pues, me pones el otro y no quiero yo dejar de decir. Era lo de, todavía no era Movimiento Ciudadano, ¿verdad? ¿En qué íbamos? Ya ni sé. Yo tampoco, ya ni sabemos. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras, pues, la mesa de los ingobernables. No, ya, la nada más anarquista desordenada y Montessori. Sí. Parecía ya un con libro de texto. Alzheimer también. Sí. Sí. Bueno, no, aprovechamos. Y tenía muy claro lo que iba a decir de lo que me preguntaste, pero pues ya se me fue el avión, entonces pues. Bueno, ahorita regresamos con todo ello. Temoris Greco, Temoris, ¿cómo vas viendo el proceso? Porque luego de que se resuelva el asunto de la suerte principal, en el sentido jurídico que dicen la suerte de un asunto, cuando se resuelva el tema de la virtual candidatura presidencial de Morena, vienen la batalla por las gubernaturas y dentro de ella la de la Ciudad de México. Y ha generado mucho ruido la entrevista que dio a La Jornada con Miguel Ángel Velázquez como entrevistador, Omar García Harfuch, donde dice: estoy listo para lo que se necesite en la Ciudad de México. ¿Cómo vas viendo el proceso en la Ciudad de México y particularmente la opción con García Harfuch,
que pareciera estar alto en las encuestas de opinión, pareciera no tener toda la voluntad política de Palacio Nacional a su favor, pero en un pragmatismo extremo puede ser que digan, si con este ganamos, adelante. ¿Cuál es tu reflexión sobre el tema, Temoris? Bueno, qué bueno que Xochitl vaya a la presidencial y que no tengan otra figura con fuerza aquí en Ciudad de México, porque si fuera Xochitl aquí, tal vez sí se varían con la presión de mandar al más carismático, al que puede levantar el voto, que es García Harfuch. Y lo digo porque esto ya nos pasó, ya nos lo hicieron en una ocasión, ¿no? Lo hicieron en 2012. Un señor de cuya ideología no sabíamos nada, señor que no decía qué pensaba, que no se sabía si era de izquierda, de derecha, de camote o de mole, que era Miguel Ángel Mancera, pues utilizó la proyección social, la proyección pública que le daba el combate a la inseguridad, el combate al crimen, para promoverse, y también era una persona con buen aspecto, que caía bien, y obtuvo la mayor votación que ha habido hasta ahora para una persona que compite para la jefatura de gobierno de la ciudad, que es Miguel Ángel Mancera. Y apenas entrando Miguel Ángel Mancera, lo primero que hizo fue hacer pedazos años en los que esta ciudad estaba tratando de manejar los conflictos públicos con respeto a los derechos humanos, con diálogo, con negociación, y arrojó a la policía contra la gente que protestaba por la toma de posesión de Enrique Peña Nieto. Fue una persecución salvaje. Hubo una persona que acabó con el cráneo destrozado. Y yo creo que muchos jóvenes que ahora ya están en los 30, pues participaron en esas manifestaciones de la época del movimiento 132. Mancera sumió 3 años a la ciudad de la violencia. Además en la violencia a través de provocadores, a través de infiltrados que en las manifestaciones provocaban o facilitaban que llegara los ataques de los antimotines, de cobardes que generaban esta represión o daban los pretextos y luego desaparecían para que los antimotines fueran sobre la gente común. Y también entregó la ciudad a los cárteles inmobiliarios, a los grupos que despojan personas de sus casas y propiedades, sobre todo gente mayor, y organizó este espionaje que, como buen policía, pues este centro de espionaje que estaba en edificios pagados con dinero público para estar tanto espiando opositores políticos como buscando posibilidades de hacer estos despojos. Eso ya nos pasó con Mancera. ¿Alguien sabe, alguna vez Omar García Harfuch ha dicho algo sobre lo que piensa, sobre su ideología, sobre cuál es su visión de las cosas? No, es un cuate agradable, si uno lo ve, le cae bien, un tipo joven, carismático, pero no se sabe qué piensa. Lo que sí sabemos es que cada vez que se produce algún golpe contra el crimen, algún golpe que se pueda vender mediáticamente, él aparece en el lugar, luego da el informe. Me acuerdo hace unos meses que unos rateros atacaron a unas personas que venían saliendo del aeropuerto de la ciudad, y un policía de esos de la calle, un policía de los que siempre han maltratado, de los marginados, fue el que corrió y logró detener a unos arriesgando su vida. Del policía no supimos ni el nombre, pero salió García Harfuch dando la noticia. Claro. O sea, poniéndose la medalla, ¿no? Entonces, oye, Temoris, no, si me permites, hay mucha discusión sobre cuál es el rol que verdaderamente cumplió García Harfuch en el caso de Ayotzinapa. Él dice, yo no estaba presente ahí, esa noche yo estaba en otro lugar. Hay testimonios
públicos, amplios, de cómo estaba detectable en otro lado. Sin embargo, él era el comisionado regional, si no me equivoco, de la Policía Federal en esa área. Y no es posible que por no haber estado esa noche solamente no supiera lo que sucedía y que ahora se ha documentado en toda aquella región y luego los arreglos posteriores. ¿A poco por no estar unas horas físicamente en Iguala o en Guerrero queda exculpado de todo lo que sucedía antes y lo que sucedió después? Pero ¿cuál es tu punto de vista, que tú conoces muy bien el tema? Él tiene una estrategia de la confusión, de defenderse de algo de lo que no le están acusando. O sea, él dice, es que yo no estuve ahí esa noche, se puede demostrar, me vio mucha gente, yo estaba en Michoacán, en un Guerrero, pues sí, o sea, es que nadie le dice que estaba en Iguala, él estaba en Guerrero. Lo que sí es que él ya lo agarraron con los dedos en la puerta, porque él dijo que no había estado en las reuniones que se hicieron en Iguala a principios de octubre para planear la mentira histórica. Él dijo, yo no estuve, y aparecieron minutas en donde se registra su presencia. Entonces, una vez que ya lo agarran con los dedos en la puerta, él dice, no, pero yo no dije nada, yo no dije nada. ¿Y por qué no dijo nada? O sea, lo que él dice, yo no estuve, no participé, no hice, como si eso fuera su disculpa. Y la pregunta es, ¿por qué no participó y por qué no hizo? Porque él desde diciembre de 2012 era el comisionado en Guerrero de la Policía Federal, una policía que estaba hasta acá metida con Guerreros Unidos y con los grupos criminales ahí. Eso cada vez está más claro, eran sus subordinados directos. Y si él no hizo nada, pues ¿por qué no hizo nada? O sea, ¿por qué no hizo nada para enfrentar la corrupción que carcomía completamente a la institución que estaba bajo su responsabilidad? ¿Por qué no hizo nada para ayudar a encontrar a los normalistas? Él por ejemplo, sabía quiénes eran los comandantes de la federal, como el comandante Dorantes, que estaban directamente bajo el mando de García Harfuch, y ellos mismos operaron en la desaparición de los normalistas. ¿Cómo él cree que es suficiente de decir yo no hice nada cuando él podía haber ayudado todavía en los primeros días, cuando ya sabemos que se detectó que había normalistas todavía vivos? ¿Cómo es que él no intervino directamente con el conocimiento que tenía, con su autoridad sobre sus hombres, para ayudar a los normalistas? Que él diga yo no estuve ahí, yo no hice nada, eso no es ninguna disculpa. Claro. Él tiene que explicar por qué no estuvo ahí, por qué no hizo nada, por qué no participó. Bien, gracias. ¿No querías usar, Arturo, querías decir algo? Es que ya se acordó. No. Ya es como que... Estaba escuchando muy atentamente y me estaba riendo de unos comentarios, pero no quería decir nada en particular. Es que dicen que me estoy quedando dormido, pero es que suelo ver, para no perder la transmisión, suelo ver los comentarios en el YouTube, en el celular. Y entonces estoy viendo, porque además ya me falla de cerca, ¿no? Ya, pues ya la edad, pues. Entonces tengo que ver así. Esas explicaciones son como las de García Harfuch. Sí, Arturo Rodríguez. Hasta acá se oía el ronquidito que la producción lo ha ido silenciando. Pero mira, generosamente. aquí estoy viendo los comentarios, pero pues sí parece que tengo los ojos cerrados, pero no, estoy muy atento. Y era eso, nada más. O sea, ya son dos indicios, el suero y el sueño. Linet Ponce, que es una usuaria aquí de Astillero Noticias, es quien ha estado tirándome carrilla desde hace ratito, y pues estaba viendo, no sé quién sea, pero ahí aparece. A mí también me han dicho eso mismo, que a veces parece que estamos distraídos, que no estamos escuchando a quien habla, pero es porque estamos atentos, efectivamente. Yo tengo acá del lado derecho los comentarios, estamos viendo qué es lo que opina la gente, qué es lo que las personas, entonces pues sí, que nos disculpen, ¿sabes? Si parece que no estamos poniendo atención, pero sí estamos poniendo atención. Y una cabeceada de vez en cuando también. Y una cabeceada. Mientras estamos aquí hablando, Arturo dice, ahorita déjame. Mira, Martín Franco dice, son bifocales tus lentes, Arturo. No sé a lo que se refiera, pero Manuela Ceballos, bueno, Harfuch, heredero de los García Barragán, García Paniagua, todos estos policías. Bueno, Héctor Navarro dice, ¿cuál ácratas, Rodríguez? Mejor dicho, conservadores y de derechas, Asman. Arnoldo Cuellar, sálvanos de este momento.
Toda esta mesa es de Qué postrecito, esa responsabilidad. es la verdad. Sí, la verdad. Aquí dicen, yo entonces ya ni propongo tema. Para el final, postrecito de 2, 3 minutitos, por favor, Arnoldo Cuellar. Bueno, pues un poco sobre el mismo entorno general. A mí me parece que estamos viviendo un momento muy, muy interesante, como ahora sí que lo define el clásico de las mañaneras, ¿no? Porque todo el mundo tiene que echar mano de la imaginación política en la medida de sus posibilidades. Yo creo que me pareció que el pragmatismo que mostró la oposición, como quiera que haya sido, forzados por los intereses que hayan sido, los regresó al juego de alguna manera, y que eso no está mal para la competencia y no está mal para que la cuarta transformación también tenga una presión donde quede claro qué es lo que está en disputa en 2024, ¿no? Y yo espero que pasando esta etapa donde el presidente de la República marcó estas líneas que yo no me explico, de no ir a los medios de comunicación convencionales o anti-4T, y la otra parte que me entiendo que es legal de no hacer propuestas quede superada para que lo que veamos de aquí en adelante sí sea un debate más intenso de cómo se proponen hacer las cosas más allá de los huevones y los pendejos, ¿no? Que es bastante pobre, porque enfrente y más allá de las descalificaciones mutuas entre las fuerzas políticas de este país, tenemos una serie de asignaturas pendientes muy graves que no han hecho más que profundizarse y volverse más complicadas de resolver. O sea, si bien López Obrador y su gobierno no tienen la culpa del desastre en seguridad, también es cierto que han avanzado muy poco en ese tema y que las reuniones de las 6 de la mañana tampoco han servido de mucho. Como no sirvieron de mucho previamente las plataformas México y las grandes inversiones que se hicieron en el gobierno de Felipe Calderón y el crecimiento de empresas como Seguritech en el de Enrique Peña Nieto. Algo tendrá que pasar y algo tendremos que hacer para que desde todos los ámbitos de la sociedad, y ahí sí requeriríamos superar un tanto la división esta en chairos y fifís, o lo cualquiera que se produzca en el futuro, porque el tema de la violencia ya no admite, siempre decimos esto, ya no admite más retrasos, ya no admite posposiciones, aunque en realidad lo que hemos hecho los últimos 15 años quizás ha sido posponerlo una y otra vez con estas responsabilidades que se reparten entre todos, cada quien dejando de aceptar la suya propia, ¿no? Entonces, yo espero que con todo y la polarización del país, que además me parece natural y me parece explicable y no me asusta, que de todas formas se vayan encontrando espacios donde podamos formular algunas ideas comunes, diferentes, de especialistas, de gentes que no querían ser especialistas, pero ya se convirtieron, como por ejemplo los grupos de madres buscadoras, que por cierto, sí fueron bastante ninguneados o pospuestos por la 4T, que los recibió ¿se acuerdan el periodo de presidente electo y aquellas mesas de construcción de paz que levantaron muchas expectativas y que luego quedaron en muy poco? O el tema del ejército, y ya no solo la militarización de espacios de la vida civil que no estaban bajo esa tesitura antes, sino el propio tema del papel del ejército en la seguridad, que creo que es ineludible hablar de ello, y que no se trata ya nada más del simple regresenlo a los cuarteles, que creo que ya se demostró con López Obrador que no es posible, pero sí hay que encontrar una manera de cómo abordarlo, ¿no? Claro. Porque desde los aspectos de la transparencia, de lo que el ejército hace, de lo que invierte en seguridad, en espionaje, en una serie de cosas, ¿no? Y cómo se maneja. Entonces, bueno, pues nada más dejar aquí esa inquietud. Arnoldo, muchas gracias. Hay muchos comentarios. Miren, Rosy Pérez dice, puro guapo, aunque se duerman. Luego hay quienes están planteando aquí que esta se llame la mesa de los postres, o ya extendiendo el sentido literal, hay quienes dicen que se llame la mesa postrera. Nada más que ahí ya se escucharía un poco la mesa postrera no, pero la mesa de los postres puede ser. Ya dejen hablar a Arnoldo. Bueno, eso es minutos antes de que ya tuviera la palabra de eso dice Lorena Rosete. Arturo Rodríguez, por favor, postrecito para ir cerrando este changarro, por favor. Oye, no, pues nada, lo de Movimiento Ciudadano me parece interesante.
Creo que hay una disputa interna en ese partido que, bueno, siempre es sano ver qué es lo que ocurre con un partido político que en este caso se ha desmarcado, al menos narrativamente, de la polarización o de los dos polos, ¿no? Y que pareciera para muchos estar esperando a Marcelo Ebrard. Para otros, creo que representa pues una tragedia para estados tan importantes, todos lo son, pero económicamente, políticamente tienen una relevancia poblacionalmente por lo electoral, como lo son Jalisco y Nuevo León, o sea, los estados que gobierna ese partido político. Las dos economías más destacadas después de la Ciudad de México en el país, y que pues están en una broncota, porque pareciera que tanto la definición de Dante choca con la de Alfaro y choca también con la de Samuel García, ¿no? Quien se dice convencido, bueno, me dicen, está convencido no solo de querer ser el candidato a la presidencia de Movimiento Ciudadano en un ejercicio pues muy a lo bronco, en un estado donde los últimos dos gobernadores han pisado la cárcel, aunque sea brevemente, y han tenido aspiraciones presidenciales frustradas de una manera rotunda y contundente, como que nomás pegan ahí en Nuevo León, ¿no? Pero ya lo sacas tantito y pues no son sexys electoralmente. La posición que me parece hoy cada vez más estudiada y más asesorada de Luis Donaldo Colosio, sobre todo muy en la línea pues de lo que Basabe le está coachando, ¿no? Entonces, Basabe papá. Basabe papá, claro. Entonces me parece que va a ser interesante ahí, porque creo que a final de cuentas, si en algún momento, yo sé que tenemos una audiencia mayoritariamente López Obradorista o morenista o simpatizante de algún tipo de izquierda histórica, pero si en algún momento el escaso carisma de Claudia Sheinbaum y lo que sí creo que el carisma de Xóchitl Gálvez, que puede ser lo único que pueda ofrecer en la campaña, cierra un poco la pinza. Para dónde se muevan los votos de Movimiento Ciudadano puede ser un factor, si no decisivo, sí importante para los resultados. Eso era uno. Y lo otro, yo quiero hacer una mención muy breve. Creo que hay gente muy entusiasta del respaldo a Gerardo Fernández Noroña, y lo entiendo perfecto. O sea, yo creo que a veces lo queda excluido de los análisis, pues porque son pocas las posibilidades a ojos de cualquier medición respetable en los últimos tiempos, de que difícilmente podría ser un candidato presidencial bajo este esquema. Pero creo que también, más allá de algunas posiciones pragmáticas que ha jugado, es natural que se tenga esa simpatía, porque pues creo que Fernández Noroña ha sido un militante de izquierdas que no se ha limitado, que ha sido ejemplar en muchos momentos, ¿no? A mí me parece que lo fue en el sexenio de Peña Nieto. Yo me acuerdo perfecto de él solillo, afuera del Senado, el único político oponiéndose a la reforma laboral, gaseado, madreado ahí por los granaderos, estos que por cierto no los mandaba Mancera, eran todavía de Marcelo Ebrard, igual los del 1 de diciembre. Claro. Y me tocó verlo, personalmente verlo, haciendo un live y transmitiendo en alguna ocasión ahí en la avenida Chapultepec, porque Televisa se robó y finalmente se quedó con ella una calle, ¿no? Sí, la lateral de estacionamiento. Y afuera del Senado de la República, cuando todavía estaba en Jicotenca, él ahí con un megáfono gritándole a Peña Nieto el día de la Semana de la Transparencia,
acosado ahí por granaderos y agentes de civil. Ese Claro. tipo de cosas que son de muchos años, ¿no? El único legislador que se bajó el sueldo a la mitad, o sea, son cosas que naturalmente construyen un perfil político y te hacen verlo pues con simpatía, pero también cuando lo excluimos de los análisis no es porque haya una mala voluntad, al menos no de mi parte, sobre Fernández Noroña, sino porque pues difícilmente o podría tener un posicionamiento competitivo en este modelo de encuesta. Te faltó la manta de Calderón. La manta de La Calderón. manta Es de que son Calderón, sí, muchas, claro, ¿no? son muchas, claro. Y otras que han sido polémicas, las de Toledo y estas cosas, pero bueno, pues al final de cuentas también es político, ¿no? Claro. Mark Sam dice que propone los caballeros de la mesa rectangular y la espada electrónica. Bueno, no se vayan quienes están atentos a esta mesa, porque al final les voy a comentar, aunque sea brevemente, la respuesta de la señora Carolina Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, respecto a la fiesta en Culiacán. Lo voy a comentar eso brevemente. Por otra parte, Xóchitl Gálvez, que dice que no hay... que ella va a seguir en el Senado porque tiene que defenderse desde ahí de lo que diga López Obrador en la mañanera. Me parece que es un reconocimiento de que hay, pues de que ella va a usar lo mismo que hace López Obrador en la mañanera, que es una forma de convalidar también lo que tanto se ha señalado del uso político de la mañanera. Pero lo platicaremos luego de esta mesa, no se vaya, porque además ahorita sigue Temoris Greco, ahora sí con el postrecito final. Temoris. Gracias, Julio. Fíjate, bueno, quería hablar de otra cosa, pero escuchando a Arnoldo, sí es cierto que bueno que nos recordó lo de las mesas de construcción de paz, ¿no? Que esa fue una de las primeras iniciativas en derechos humanos de este gobierno. Se estaban celebrando mesas en todos lados, en donde la gente que tenía, o sea, en distintas regiones, en donde las personas que habían, por ejemplo, tenían parientes de desaparecidos, pero no solamente, era de diversos ámbitos, podían ir a presentar sus casos en las mesas y sus propuestas para discutir cómo se iba a pacificar el país. Y de pronto, bueno, se hicieron algunas de esas mesas y de pronto fueron interrumpidas. ¡Bum! Se acabó. Y no, jamás explicaron por qué. Y luego vino este divorcio bastante abusivo, innecesario, injustificado, inexplicado, con muchas de las grandes causas que condujeron a la gente a votar en julio de 2018. Uh-huh. Y ahora vemos cómo el abandono de las causas de las mujeres, de las causas ambientales, de las causas de los desaparecidos. Ya no quiero ver si eso también pasa con la causa de Ayotzinapa, bueno, sí. De pronto son apropiadas por el mismo sector que lo provocó, ¿no? O sea por Xóchitl Gálvez en representación del PRI y del PAN. O sea, esto no, ellos lo que están haciendo es oportunismo, sí, es apropiarse, pero es apropiarse de la bandera que vieron abandonada, que vieron que la 4T dejó tirada en el piso y van corriendo a levantarla porque saben que tiene un caudal político. Entonces, a mí me da muchísima tristeza que ahora Xóchitl Gálvez se esté convirtiendo en la voz de las madres buscadoras, cuando representa al PAN y al PRI, que son los que provocaron las situaciones que nos condujo a la desaparición de tantas personas y que la 4T no ha corregido. Pero bueno, finalmente, en una especie como de divorcio, que a ver qué tanto es cierto, con el PRI y el PAN, grita Xóchitl Gálvez que su regla de oro, me pareció bastante autoritario, mi regla de oro es que no a los pendejos, no a los huevones, no a los rateros. Y obviamente no se está refiriendo a personas de otros partidos que no aspiran a ser parte de un gobierno que ya no va a conseguir además, sino la referencia pues es a las personas que tenía ahí acompañando a los líderes de los partidos. Está como bueno, tratándolos así bastante mal. Me dio muchísima risa. Bueno, ayer mi hermano en una comida con mi padre,
nos mostró un tuit de Javier Lozano, en donde Javier Lozano sale sí. con una selfie. Atrás se ve Xochitl y Lozano pone arriba, ni pendejos, ni huevones, ni gateros. Entonces dices, oye, Javier, pero no te hagas esto. No, o sea, no te autoexcluyas. ¿Por qué te automaltratas, no? Pero bueno, hay que reconocer cuando la gente tiene sentido del humor, involuntario, Sí, pero sentido del humor. Eso hay que agradecer. Arnoldo Cuellar, Arturo Rodríguez, Temoris Greco, muchas gracias por esta mesa espléndida como siempre, por su gran análisis político y espero que nos veamos la próxima semana. Seguimos adelante a ver cómo siguen todas estas cosas, estas resoluciones en los procesos internos de los partidos. Arnoldo, Arturo, Temoris, gracias, hasta pronto. Gracias, hasta luego, hasta el martes. Buenas tardes, saludos señores.